Bienvenidos al cuarto episodio de Divagando. Muchas gracias por compartir de nuevo un ratito conmigo. En el episodio de hoy quiero hablar sobre una experiencia personal propia y por tanto siempre me gusta aclarar que lo que yo diga es desde mi punto de vista y que lo que diga pues no siempre va a ser aplicable a todo el mundo. Creo que la gente sí se puede sentir identificada, pero no es una verdad general. El tema del que quiero hablar hoy es muy importante porque de él he aprendido mucho, pero también a base de mucho sufrimiento. Quiero hablar sobre mi experiencia siendo muy buena estudiante y lo que hay detrás, que creo que es algo que no se da mucho a conocer, no se muestra y que la gente suele confundir. Probablemente si me estás viendo y me conoces, creo que habrá llegado a ti el dato de que soy muy buena estudiante o de que soy muy inteligente o de que saco o he sacado buenas notas. Y no lo digo como algo que me alegre ni tampoco para presumir, pero sí refleja el sentimiento que yo tuve de que mi definición se basaba en Eva es una niña buena que saca buenas notas. Desde segundo de primaria a segundo de bachillerato saqué prácticamente todo sobresaliente. En todos los episodios siempre me gusta seguir una línea cronológica y empezando por primaria me acuerdo perfectamente de que el primer año, o sea, en segundo de primaria, cuando yo saqué todo sobresaliente, mis padres me felicitaron un montón, mis abuelos, mi familia, también mis profesores, y yo me sentí muy valorada por eso, más que en otros aspectos. Así que durante los años fui interiorizando que mi valía dependía de las notas que yo sacaba. Cuantas más notas sacaba, más valiosa era para mí y para los demás. Además, en los siguientes años me apunté al conservatorio de música, tocaba el violín y bueno, el conservatorio sinceramente es una carrera que no se empieza como las tradicionales, que se comienza a los 18, sino que empiezas ya desde muy pequeño, desde que te apuntas, normalmente con 6, yo me apunté con 8 creo, o con 10, no me acuerdo. Pero yo empecé 2 años más tarde de lo que se suele apuntar la gente o los niños. Es un ámbito también muy exigente y eso me enseñó cosas positivas como la disciplina, el organizarme, el concentrarme, el saber ser más eficaz en el tiempo que yo pasaba haciendo X cosa, pero también tuvo un lado muy negativo de el perfeccionismo, la autoexigencia, tanto tuya como de los profesores, e incluso hay profesores que más que tú tenerle respeto le tienen miedo y eso al final hace que la experiencia pues no sea muy buena. Y eso en realidad tampoco solo en el conservatorio, sino en otros ámbitos como puede ser el colegio, el instituto, la carrera, los grados. Pero para mí es importante el dato de que estuve en el conservatorio porque es algo a lo que le tienes que dedicar mucho tiempo y desde ya muy pequeñita mi día se basaba en los estudios, tanto del colegio como estudios musicales. Me acuerdo que en tercero o en cuarto de primaria saqué mi primer 4, mi primer 5 y mi profesora de ese entonces, a la que yo lo tengo mucho aprecio porque a pesar de lo poco acertado que fue su comentario y que me caló mucho, creo que fue buena profesora, ella en una tutoría les dijo a mis padres que si yo podía aspirar al 10 no podía aceptar un 5, que estaba mal y yo en ese momento me lo creí. Hay algo que nunca había llegado a pensar, pero que cuando lo vi en una publicación de Instagram resonó muchísimo conmigo y es que ya desde muy pequeños normalmente te suelen poner al malote de la clase, si eres buena estudiante te suelen poner al malote o a la malota de la clase que no le interesan los estudios y te lo ponen al lado esperando a que tú le pegues algo de tu interés por los estudios, tus buenas notas y te responsabilizan. Es decir, yo llegaba a pensar o me llegué a sentir mal porque la persona que estaba a mi lado no había aprobado y en realidad son cosas que es que no dependen de mí, es decir, no significa que te tengas que desentender de la situación. Tú puedes ayudarle, puedes hablar un poco sobre los estudios, sobre tal, contarle cómo lo haces, intentar ayudarle al fin y al cabo, porque para eso estamos, pero hay un límite de yo te ayudo, pero al final tú tienes que poner de tu parte y la decisión de ponerte a estudiar, de intentar hacerlo es de la otra persona, no es mía. Me da coraje en realidad que los profesores lo hagan con la intención de, mira, me quito un poco este peso de encima y lo comparto con un niño, con una niña, que es que en ese entonces
sigue aprendiendo, es vulnerable y no sé, no le corresponde esa carga. Son experiencias que te van calando y que van asentando esa idea de tengo que ser perfecta, tengo que sacar buenas notas, porque eso es lo que me define. También me ocurrió en la ESO cuando ya tienes que empezar a elegir si quieres ir un poco más tirando la rama de sociales o la rama de ciencias o rama humanidades. Yo con mis notas, pues la gente se pensaba que iba a escoger ciencias y de hecho incluso amigos míos me llegaron a decir, es que tía, tú con tus capacidades deberías, no sé, estudiar medicina. Y yo, vamos a ver. Es algo que de verdad, que menos mal que yo en ese entonces no me lo creí y yo desde nunca lo he entendido. Es, por muchas buenas capacidades que tú tengas, por muy buenas notas que saques, si al final no lo inviertes en algo que te gusta, lo vas a dejar o vas a ser tremendamente infeliz si no lo dejas. Y esa presión de si elijo sociales, entonces no estoy aspirando a lo máximo o no estoy haciendo lo correcto con mis capacidades, y además me da coraje como que invalidan un poco lo que tú quieres. Yo en ningún momento, si tengo un amigo o un alumno de hecho que sea muy listo y quiere hacer un grado medio, le voy a decir no lo hagas porque con tus capacidades debes aspirar a más. No, perdona, es que los grados medios, los grados superiores, las carreras, tanto si yo que sé, si quieres ponerte a trabajar directamente, sea lo que sea, si es en eso lo que tú quieres invertir tus capacidades, tu tiempo, hazlo, que si te equivocas te vas a dar cuenta y vas a poder tomar otro camino. Y si no te equivocas, pues los celebraremos juntos. Pero es que esos comentarios yo de verdad no lo entiendo y creo que hacen mucho daño y a más de uno seguro que la habrá influenciado a mal. Y me parece muy feo desprestigiar carreras o grados medios, superiores, FP. Me parece muy feo el tener la idea de que quien hace un grado es menos listo y tiene menos capacidades y quien hace una carrera es el más listo y lo que sea. Después llega bachillerato. Para mí bachillerato, sobre todo el primer año, fue un año muy caótico. Era estrés nivel... Hago los deberes en el trayecto de ida y de vuelta en autobús desde mi casa al conservatorio y del conservatorio a mi casa, para después llegar a mi casa y pasarlo a limpio, estudiar mucho, no tener apenas vida, siempre estar estresada, agobiada, y decidí dejar el conservatorio porque al fin y al cabo no era lo que a mí me gustaba. Yo me apunté para acercarme a la música, pero me di cuenta que a mí lo que me gustaba más era cantar, más que tocar el violín, y digo, estoy invirtiendo demasiado tiempo, demasiado esfuerzo en algo que yo sé que no. Lo bueno de eso fue que me pude enfrentar a la sensación de fracaso que yo tuve, porque para mí dejar algo sin terminar era un fracaso, y también sentía que era algo de lo que mis padres estaban muy orgullosos de mí, y el decirles mira, no quiero seguir por este camino, pues me costó mucho, pero lo hice y menos mal que lo hice. En segundo de bachillerato noté muchísimo el cambio de no estar en el conservatorio, tenía más tiempo para compaginar los estudios, las cosas que a mí me gustaba hacer, como por ejemplo cantar, me apunté a canto, tenía más tiempo para cantar, ya no solo en la clase sino fuera, más tiempo yo que sé de hacer otras cosas, también de socializar más, llevar las cosas con más tranquilidad, que al final yo creo que eso es el equilibrio y lo sano. Pero era 2020, como todos sabemos, pues ocurrió la pandemia y nos confinaron, y siendo la verdad muy egoísta, porque en realidad el mundo estaba en una situación bastante crítica, a mí a nivel personal, a nivel interno, fue el confinamiento una etapa súper buena porque tenía una rutina muy marcada. Yo me levantaba, iba a clases online, hacía deberes, después hacía ejercicio, me duchaba, me cocinaba mi cena y me ponía a ver mi serie favorita o lo que fuera, o a crear. De hecho, el confinamiento fue la época en la que yo empecé con YouTube y subí mi primer vídeo de la adopción. Así que yo lo recuerdo como una buena etapa, y era esa etapa en la que después de haber estado tan estresada puedes hacer cosas que tú querías hacer desde hace ya tiempo y estás como bien, todo va bien, pero claro, como todo, para bien o para mal, en este caso para bien, se terminó el confinamiento y pudimos volver a retomar un poco nuestras vidas. Yo empecé a tener más tiempo para pensar, más tiempo para sentir, cosa que no había tenido tiempo yo anteriormente, y me tengo que enfrentar a sentimientos, a situaciones que con el nivel de cosas que yo tenía que hacer antes pues no tenía que enfrentar, y fue algo muy duro,
porque me di cuenta realmente de lo mal que yo había estado. Me había centrado tanto en los estudios, en estudiar, en siempre tener mi mente ocupada, en tener que hacer mis cosas, que cuando llega la tranquilidad no sabía ni estar conmigo misma, ni procesar todo lo que pasaba dentro de mí, que yo antes ya sabía que estaban ahí, pero nunca tenía tiempo para pararme a gestionarlo. Y empieza entonces una época en la que yo ahora me di cuenta del gran peso que tuvo la forma en la que yo había llevado los estudios. Había basado tanto mi vida en las notas que todo lo demás, mi crecimiento personal, el sanar de muchas cosas, el proceso de duelo que yo estaba llevando, se habían quedado olvidadas en el fondo, y cuando quise parar ya echaba de menos el nivel de vida que yo tenía antes, porque es que me resultaba muy duro y muy difícil el enfrentarme a esas cosas. Además, no solo está el hecho de he estado evitando mis problemas, refugiándome en los estudios, y ahora que tengo que enfrentarlo no sé ni por dónde empezar, teniendo tanto acumulado, sino que mi propia autoestima estaba muy, muy baja por ello, porque llevaba tanto tiempo escuchando Eva es una buena niña, que estudia mucho, Eva saca muy buenas notas, que yo tenía la creencia súper fijada en mí de que Eva es igual a sus notas. Si yo sacaba peor nota, me martirizaba un montón por ese fallo, me enfadaba mucho conmigo misma y me sentía muy insuficiente. No sabía gestionarlo tampoco bien. Al final es algo que se fue implantando en mí por la exigencia social que yo tenía tanto con profesores, como os he contado con la experiencia de antes y con el comentario de antes, tanto con mi familia un poco, porque era motivo de orgullo que su hija sacara tan buenas notas, pero después su hija también tenía cosas por dentro que le hacían estar mal. Y también la concepción de la gente que me rodeaba, la gente que se me acercaba solo para que yo le pasara los apuntes, los ejercicios. Encima añadía eso que yo no sabía decir que no, y llegaba un momento en el que sacar malas notas era fallarme a mí, porque yo creía y pensaba que mi valía dependía de mis notas, y también porque sentía que fallaba a los demás porque no les daba lo que ellos esperaban de mí. Y yo prefiero esperar de una persona que me sea leal, que me apoye, que sea buena conmigo, que sea recíproco, a esperar a que saque buenas notas. Y yo me sentía así, y hubo un momento de mi vida en el que yo me sentí muy hundida. Pasé por una muy mala época, y yo me acuerdo estar en la consulta con mi psicóloga y decirle, es que pienso que lo único que va bien en mi vida son los estudios, no veo otra cosa. Entonces, si encima dejo los estudios para poder poner en orden un poco todo lo que hay dentro de mí, ¿qué me queda? No me queda nada. Y es una visión que yo ahora veo a esa Eva tan triste, que me da mucha pena, de verdad, y por eso estoy aquí hablando de ello. Me he sentido muy juzgada. Me acuerdo que en segundo de bachillerato, el primer examen de matemáticas que hice, saqué un 2, un pedazo de 2, y cuando llegué del recreo ya me habían dicho que se había estado comentando en el recreo que yo había sacado un 2, que no sé cuánto, y es rollo, ¿por qué no puedo fallar? ¿Por qué saca cualquier persona un 2 y cuando yo lo saco es como el mayor fracaso de la vida y se tiene que comentar? Y es que menos mal que ahora entiendo que una nota, un número, no refleja mis circunstancias personales. También digo que yo cuando alguien de mi carrera, cuando un compañero mío o cuando un amigo mío me dice saca un 5 y está súper feliz, yo le felicito y me alegro de que esté feliz, y me alegro de que haya salido un resultado que a él le haya hecho bien. Después, si un amigo mío saca un 5 y dice, no veas, ha sacado un 5, intento animarlo, pero ¿por qué tenemos que dar por hecho que nuestras expectativas son las mismas que las de los demás? Es decir, si una persona o si yo me conformo y estoy muy contento con un 5, tío, felicítame, porque eso es lo que yo quería y porque yo he llegado a mi objetivo. Es que tú no sabes por todo el camino que yo he pasado antes. Si para mí un 5 es lo que para ti un 10. Y eso es algo que tampoco se entiende. En mi último examen de una asignatura que me ha costado mucho, saqué un 5,5. Y dije, no, lo primero que pensé, porque al final esa Eva autoexigente sigue en mí, es, no veas, he sacado un 5,5, es una nota muy baja para mí.
Y después dije, pero Eva, piensa en las circunstancias, en que yo la noche de antes del examen me sudaban las manos con los apuntes enfrente de mí, no podía estudiar, tenía mucha ansiedad y dije, vale, me voy a dormir porque es que me hace peor el estar estudiando sabiendo que no me puedo concentrar y que va a ser contraproducente, me voy a dormir. No dormí, pero al menos intenté descansar. Y al día siguiente pues me presenté. No me quería presentar y dije, venga, me voy a presentar. Y si no me hubiera presentado, pues no pasa nada, porque tenemos que aceptar que hay veces que vamos a estar al 100%, otras veces que vamos a poder dar el 70 o el 50 o incluso no vamos a poder dar nada y no pasa nada. O sea, si tú estás al 0%, descansa, relájate y ya te irás recargando y podrás estar mejor, yo creo que en menos tiempo y de una forma más sincera. Es verdad que siento que la Eva de tercero de Derecho ha cambiado mucho comparado con la Eva de segundo de la ESO y me alegro mucho, sobre todo porque eso ha significado el saber más quién soy y el poner una barrera de yo sé dónde está mi valía, yo sé por qué soy buena persona, yo sé mejor mis valores, entonces cuando vienen las críticas o los comentarios externos sé poner una barrera mucho más sólida que la que podía poner antes. De hecho creo que antes no ponía barreras, yo me creía lo que la gente me decía sobre mí o lo que yo también es verdad que percibía. No creo que todo el mundo me dijera Eva solo es buenas notas y niña buena, pero yo lo percibía así y me creía esa percepción que yo tenía y a día de hoy sigo teniendo mis fallos, sigo teniendo esos momentos en los que me cuesta más poner esa barrera, me cuesta más poner los límites, me cuesta más reconocer que no he hecho algo como yo esperaba, como yo quería, pero eso, sé acompañarme y creo que es muy importante el sentir como un éxito, no solo cuando las cosas salen como tú esperabas, si tú esperabas sacar un 10 y lo has sacado genial, pero también cuando has sacado menos, pero valoras el esfuerzo que hay detrás. Al final creo que el resultado es lo de menos. Si tú te esfuerzas, llegará un momento en el que lo consigas. Pero si a la primera de cambio, cuando no te sale como tú quieres, ya te dices que eres un fracaso, te dices que qué mal lo has hecho, te castigas, primero vas a ser muy infeliz y segundo, que te va a costar mucho llegar a ese punto. Así que si me estás escuchando y te puedes identificar conmigo, con mi experiencia, lo máximo que te puedo decir es que pares, que no pasa nada por parar, que es mucho más importante tu salud mental que una nota, que la felicidad no te la va a dar las notas, sobre todo porque piensa que eso es una época o una etapa que va a terminar para ti, no vas a estar toda tu vida estudiando, vas a tener que trabajar, vas a tener que encontrar nuevos conceptos, nuevos objetivos. Mi mensaje es básicamente que si te sientes identificado, pares y pienses en lo que de verdad importa, que es tu salud mental, tu salud física, que estés bien y ya después se va añadiendo todo, un poco el nivel social, nivel laboral, nivel profesional. Espero que a alguien le haya podido ayudar. Y si no, me conformo básicamente con poder haber hablado de esto en público. Ya dije al principio que era un tema muy importante para mí porque lo siento muy personal y porque lo siento como una injusticia que una persona se pueda llegar a sentir así por al final el juicio de los demás. Y también es en parte indirectamente una reivindicación contra el sistema educativo que se sigue, porque es verdad que se basa mucho en memorizar. Yo tuve la suerte, entre comillas, de ser una persona a la que no le cuesta nada memorizar, se me da bien estudiar y es una ventaja con la que yo contaba, pero después he conocido a muchos amigos o gente que ni siquiera es mi amiga, pero que he podido tener conversaciones profundas y conversaciones maduras que quizá no eran brillantes en los estudios, pero yo las consideraba igualmente inteligentes, igualmente capacitadas para poder llevar a cabo lo que fuera. También se basa en eso, en que tus capacidades no se ven reflejadas siempre en la nota y que una persona que saca 5 o que incluso suspende puede ser igual de lista que una persona que saca 10, pero muchas veces, pues no sé, hay circunstancias que nos hacen elegir ciertos caminos en los estudios, en lo profesional. Espero que os haya gustado, que lo compartáis si creéis que alguien se puede sentir identificado, que si os ha gustado, que me dejéis también vuestro punto de vista. Quizá no estéis de acuerdo conmigo o en todo o en parte de lo que he dicho. Al final es una experiencia, mi propia perspectiva y lo que yo he podido sacar.
que quizá no sea lo mismo que pueda sacar otra persona que ha pasado por lo mismo que yo. Así que bueno, nos vemos en el próximo episodio y espero que os cuidéis y que siempre recordéis que sois muy valiosos.